Hola muchachos, sean bienvenidos a la explicación del tema número 11, meteorización y erosión. En primer lugar, el tema el concepto que corresponde a la meteorización lo he tomado de los planteamientos de Casanova 2011, el cual establece que es el proceso que afecta a rocas y minerales, produciendo la destrucción de minerales existentes y síntesis de nuevos minerales. El autor se refiere a que gracias al proceso de meteorización, los minerales primarios se transforman en minerales secundarios. Entonces, para poder definir el concepto de meteorización, en primer lugar, se puede deducir que es la transformación que sufren tanto rocas como minerales. Ahora, esa transformación puede ser desde varios aspectos. Puede ser una transformación física o puede ser una transformación química, de acuerdo al lugar, es decir, de acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo a los factores que intervienen en la meteorización y de acuerdo al ambiente, ¿verdad?, en el cual se encuentran los materiales. Pero en síntesis, la meteorización es la transformación que sufren las rocas y los minerales. Ahora, esa transformación puede ser física o mecánica o química también. En el siguiente mapa conceptual vamos a hablar sobre la meteorización mecánica o física. Tiene una clasificación en meteorización térmica o también denominada termoclastía. La meteorización térmica está asociada o es producida por los cambios bruscos de temperatura. Las rocas principalmente sufren una transformación gracias a la presencia de la radiación solar durante el día. Y durante la noche, cuando baja la temperatura, también estos cambios bruscos hacen que el material se prepare para sufrir con el paso del tiempo acuarteamientos o fisuras, los cuales sufren las rocas. En el caso de los minerales también hay un tipo de transformación, ¿verdad? Pero más que todo química, y esa la vamos a ver más adelante. Otro tipo de meteorización desde el punto de vista física es la gelifracción, el cual se refiere a que las grietas de las rocas, ¿verdad? Que han sido expuestas por el sol o expuestas por el choque con otras rocas, en estas grietas puede incidir o penetrar fácilmente el agua. Y si nos encontramos en una zona o en una región donde las temperaturas pueden llegar a varios grados bajo cero, entonces el agua pasa de estado líquido a estado sólido. Y recordemos que el agua cuando se congela se expande y aumenta en volumen, lo cual hace que aumente el proceso de meteorización física. La meteorización salina es producida por la decamación de las rocas a causa de la cristalización de la sal disuelta. Un ejemplo de este lo podemos ver en el salar de Uyuni, en el país suramericano de Bolivia, el cual es el salar más grande del mundo. Este tipo de meteorización ocurre es un ejemplo de este tipo de meteorización y se obtiene la sal, la cual es muy comercial. En la meteorización orgánica es causada por el crecimiento de las plantas en las grietas de las rocas. Un ejemplo de ello ocurre cuando los grandes árboles, a medida que van creciendo, sus raíces logran penetrar las grietas de las rocas y de esta manera la roca sufre un acuartamiento. Ahora entramos al tema de la meteorización química. Esto se refiere al cambio en la estructura química, más que todo de los minerales, ¿ok? Recordemos, y lo veíamos en clases anteriores, que los minerales primarios sufren una transformación o una meteorización química y de esta manera se obtienen los minerales secundarios. Entonces, un ejemplo de eso lo tenemos por disolución. ¿Qué quiere decir por disolución? Es producida por la acción del agua. Recordemos que el agua es el solvente universal. Entonces, es un disolvente, es un catalizador, a través de la dolomitización, es decir, cuando se obtiene el mineral o la dolomita. ¿Ok? La hidrolítica o la hidrólisis también es producida por la destrucción de los silicatos en las arcillas al debilitar su estructura.
tenemos, por ejemplo, uno de los minerales primarios, como lo son los feldespatos, en presencia de agua, ¿verdad? Porque estamos hablando de la hidrólisis, es decir, se le agrega un radical y de hidrógeno o de hidroxilo, entonces los feldespatos reaccionan en presencia de agua y se obtienen las principales arcillas como la caolinita, la mosmorillonita, entre otras. La meteorización por oxidación. La oxidación ocurre más que todo por la presencia del oxígeno atmosférico contenido en el agua, que actúa sobre la capa superior del suelo. Entonces, para que ocurra el proceso de meteorización por oxidación, se necesita de la presencia de oxígeno atmosférico o también de oxígeno presente en el agua. Un ejemplo de lo veíamos en la meteorización de uno de los minerales secundarios, como lo es la goetita. En presencia de oxígeno o en presencia de agua, este mineral se reduce y pasa a ser, de goetita pasa a ser hematita. La hidratación, como su nombre lo indica, es producida como consecuencia del aumento de volumen del agua de cristalización. La hidratación también tiene que ver con la presencia de agua en los principales minerales. Un ejemplo de esto son las arcillas, sobre todo la mosmorionita en presencia de agua, sufre un cambio en su estructura química y es que se crean plintitas o pasan a construirse estructuras ferruginosas donde sale a colación lo que es el hierro. Por eso es que estos suelos no son aptos para la agricultura debido a que es muy difícil realizar actividades de arrastre. La meteorización química biológica es producida por la acción de los ácidos que forman los organismos al descomponerse. En el proceso de descomposición se liberan una serie de ácidos o compuestos que facilitan este tipo de meteorización. Por eso es que se denomina meteorización química biológica. Un ejemplo de esto es el nitrógeno, el azufre, el carbono, entre otros. Los cuales aceleran este tipo de reacción. En lo que refiere a la erosión, ya teniendo claro lo que es el concepto de meteorización, el cual es la transformación que sufren los minerales y las rocas, se dice que la meteorización es la que prepara las rocas para el siguiente paso, que es la erosión. Entonces, la erosión es el proceso que le sigue a la meteorización. Es decir, la meteorización es un agente preparador del fenómeno de la erosión. Es decir, el paso 1, la meteorización, el paso 2, la erosión. Los productos de la meteorización de una roca son removidos por el agua o por el viento, quedando así la roca desnuda y expuesta nuevamente a la meteorización. Este proceso recibe el nombre de denudación. Entonces, no se debe confundir el proceso de erosión con denudación. Es importante recalcar entonces que la denudación es cuando la roca es expuesta, ¿verdad? Nuevamente a procesos de meteorización. Este proceso se da por efectos del agua y del viento, es decir, cuando queda desnuda, cuando queda expuesta nuevamente a los procesos de meteorización. Ahora, lo que es la erosión, la diferencia entre lo que es la erosión y la meteorización no transporta partículas o materiales rocosos, mientras que en la erosión sí, se da el transporte, se da el cambio de lugar. Entonces dice, la denudación sigue el desplazamiento del material meteorizado y en la traslación sufren un desgaste, tanto el material que se traslada como las rocas que se hallan en su camino. Y este proceso destructivo constituye la erosión. Es decir, en la erosión también sufren cambio las partículas de las rocas, pero se diferencia porque esas partículas son transportadas, son removidas, son movidas hacia otros lugares. Esa es la principal diferencia entre erosión y meteorización. En la meteorización, las rocas o los minerales no sufren ese transporte o ese traslado del lugar, mientras que en la erosión sí. Y vamos a ver lo que son los tipos de erosión.
Entonces, está la erosión de acumulación torrencial, es decir, los sedimentos son arrancados desde, como se ve en la imagen, desde la parte alta de la montaña y son trasladados, es decir, erosionados con el paso del agua o con la energía cinética que genera el río y depositados en otros espacios. Entonces, la erosión se ve claramente al arrancar los sedimentos y transportarlos durante el lecho del río. Otro tipo de erosión es la erosión glaciar. La erosión glaciar ocurre cuando en las zonas altas de los glaciares se crean grandes bloques de hielo, pero a medida que descendemos del glaciar, esos glaciares van rozando la superficie del suelo. Recordemos que son grandes bloques de hielo, por lo tanto tienen gran peso. En el momento que ejercen ese roce, van erosionando la roca o el suelo y transportando todos esos sedimentos hasta zonas más bajas para formar las denominadas morremas. Las morremas son acumulaciones de sedimentos, tanto de rocas como de suelo. Y fíjense que el transporte ocurre desde la parte alta de la montaña hasta la parte baja. Por eso es que se denomina erosión glaciar y ocurre más que todo en los glaciares. También tenemos lo que es la erosión marina. ¿Cómo ocurre el proceso de transporte y remoción? Bueno, el oleaje golpea la roca y la va erosionando, pero la va transportando, que es lo importante de este proceso, que transporta las partículas, ya sea para el lecho marino o para la acumulación de arena en las playas. Seguidamente tenemos lo que es la sedimentación. Bueno, la sedimentación no es más que la acumulación de todas esas partículas y sedimentos que se han ido depositando con el paso de los años, formando así lagunas lacustres, ¿verdad? Formando así grandes bancos de arena a orillas de ríos o playas a orillas del mar. Estos sedimentos se denominan lígnicos, pero también están las aguas lacustres que no tienen otra salida al mar, ¿verdad? Entonces se depositan y ocurre el proceso de evaporación donde se van saturando y se van depositando miles y miles de minerales. Estos minerales se denominan evaporitas. Un ejemplo de esta acumulación de sedimentos se encuentra en las cuencas, ¿verdad? Como por ejemplo la del Mar Muerto, la del Mar Caspio y los salares. Un ejemplo del salar más grande del mundo es el Salar de Uyuni, ubicado en los Andes bolivianos, como este ejemplo que se encuentra acá en la imagen. Fíjense que el salar tiene una película de agua, ¿verdad? Pero es la acumulación de sedimentos, el cual está compuesto en su mayoría por sales, ¿verdad? De minerales de sal, y da un efecto o da la impresión de que es un espejo. Debido a la cristalinidad del agua se puede reflejar todo lo que se pare sobre ella. También tenemos lo que vendría siendo la acumulación de sedimentos criógenos, que son los formados por el hielo o por un glaciar. Recordemos nuevamente que en el circo del glaciar se va formando en la parte de la alta de la montaña, pero a medida que vamos descendiendo, va bajando la temperatura, entonces los grandes bloques de hielo van erosionando el suelo hasta depositarse toda esa cantidad de sedimentos en una zona más baja, formando lo que son las morrenas laterales, perdón, las morrenas centrales y a los lados las morrenas laterales. Recordemos que son acumulación de sedimentos que se van depositando y por lo tanto van permitiendo el estancamiento del agua. Finalmente tenemos lo que es la diferenciación entre la meteorización y la erosión. Aquí podemos ver a través de dos imágenes muy explícitas la meteorización transforma la roca pero de manera estática. Este tipo de meteorización es a través de el acuartamiento que sufre una roca, ¿verdad? Sufre una meteorización, es decir, un cambio en su estructura, pero en la erosión sí se da un transporte de esos sedimentos. Esa es la gran diferencia, que se transportan los sedimentos y se van acumulando para formar depósitos sedimentarios. Entonces me permito leer, la principal diferencia entre la meteorización y la erosión radica en dónde tiene lugar el proceso, es decir, dónde ocurre. Y la meteorización degrada una roca sin cambiar su ubicación. La erosión, por otro lado, hace que las rocas o partículas de las rocas se lleven
se trasladen de su ubicación original y se depositen en otros lugares. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud la pueden realizar a través de la plataforma Classroom.